Hola a todos, ¿qué tal? Soy Erika, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender de la diferencia entre pero y sino. Hi everyone, my name is Erika. Welcome back to my channel. Today we will be learning about the difference between pero and sino in Spanish. Entonces, si gustan mis videos, por favor suscríbete y bueno, vamos a empezar con el video. Entonces, una introducción. So, an introduction, what is pero and sino? Entonces, en inglés usamos la palabra but para sino y pero. So, in English, we have the word but. Both pero and sino would be translated to the word but. But in Spanish, you have to use one or the other for different cases. So today, that's what we're going to be talking about, when to use pero and when to use sino. Okay? So, mira, aquí tengo dos frases y quiero ver si puedes entender la diferencia entre sino y pero. Fíjate, la cebolla no es para la guacamole, sino para la sopa. Okay, so in English, we would say the onion is not for the guacamole, but for the soup. Okay, and now this one con pero. María le gustan los plátanos, pero a Carla no. So Maria likes bananas, but Carla doesn't. ¿Puedes entender la diferencia? Bueno, entonces, si no, no pasa nada, vamos a aprender ahora. So, ¿cuándo se usa pero en español? When do we use pero? Ok, entonces, pero es usado para añadir información a una frase. Normalmente ofrece algo de clarificación. Entonces, podemos usar también las palabras sin embargo o no obstante. So, pero, in case you didn't understand in Spanish, pero is used when we want to add information to a sentence. So we would have the first clause, and if we want to add, additional information, we would use the word but. So normally it offers some sort of clarification. Okay, another word for it would be however en inglés. So si queremos decir however, usa pero. Okay, you can also use pero. So, el perro, this is a dog, they're very similar. El perro es un bebé, pero no tiene miedo. The dog is a baby, but he's not scared. Entonces, mira, esta es la primera cláusula, the first clause, y el segundo no tiene miedo. Entonces, esta parte ofrece algo de clarificación sobre el perro. So it offers some clarification about the puppy. Okay, although he's a baby, he's not scared. Okay, el árbol es vacío de hojas, pero no está muerto. So the tree is empty of leaves, but it's not dead. Okay, es algo de clarificación. También podemos usar sin embargo. Okay, it's like however. Me gusta el chocolate, pero sin nueces. I like chocolate, but without nuts. Okay. Sin embargo, sin nueces, no obstante, sin nueces, ¿ok? So, cuando tenemos algo de clarificación, usamos pero, ¿vale? Ok, ahora a sino. ¿Cuándo se usa sino? Entonces, sino. Sino es usado cuando la segunda cláusula, so the second clause, contradice la primera. Entonces, sino is used when the second clause contradicts the first clause. So you have a sentence, and then the second part of that sentence is a complete contradiction. Okay, so otras palabras para sino pueden ser al contrario o en vez, so on the contrary or instead. Entonces, mira estos ejemplos. So, el cielo no era azul. The sky wasn't blue, sino un gris pálido, but a pale gray. So, esa frase es una contradicción de esta parte aquí, ¿no? Okay, so we could also say instead of but, we could say on the contrary, it was pálido. So eso es muy fácil porque es siempre un contradice, okay? It's always contradicting the first sentence, and not always, but a lot of the times you'll see the word like no. Like en este ejemplo, el perro no es tímido, sino valiente. The dog isn't timid, but brave, sorry. The dog isn't shy, but brave. Okay, eso parte aquí, es una contradicción de la oración que el perro es tímido. ¿Ok?
Okay? Another example, el bebé no gritaba porque tenía hambre. The baby wasn't screaming because he was hungry, sino porque quería su mamá, but because he wanted his mom. On the contrary, because he wanted his mom, but rather because he wanted his mom. Sí, todo eso es una contradicción de la primera parte de la frase, ¿vale? Ok, entonces, para repetir, pero es cuando tiene algo de clarificación, sino es siempre usado cuando tiene la segunda parte contradice la primera. Okay, it's always a contradiction. That's how I remember it, and it really helps me a lot. Remembering sino is always like, but rather, on the contrary, okay? Bueno, ahora un poco de práctica, ¿ok? Entonces, sino o pero. Entonces, la primera, no me gusta el pastel de chocolate, el de vanilla, ¿ok? So, I don't like chocolate cake, but I like vanilla, ¿ok? So, es sino o pero. No sé, Carla me dijo que sí. I don't know, but Carla told me so, told me yes. Okay, so piénsalo, sino o pero. Yo comí toda la cena. Inés no comió la suya. I don't know why there's a comma, sorry. But Inés no comió la suya. Okay, so but Inés didn't eat hers. Okay, so pero sino, el capital de España no es Barcelona, but Madrid. The capital of Spain isn't Barcelona, Madrid. Sino o pero. Me gustó la película. Era un poco larga. So I liked the movie, but it was a little long. Okay? So piénsalo, sino pero y vamos a las respuestas. Okay, ahora a las respuestas. Entonces, no me gusta el pastel de chocolate, sino el de vanilla. Sino, porque esto es una contradicción of this. Like, I didn't like the chocolate. I don't like chocolate cake, but rather vanilla, ¿ok? Por eso usamos sino. No sé, pero Carla me dijo que sí. I don't know, but Carla told me that she said yes or whatever. So eso es una clarificación. Like, I don't know, but I do have this additional information. Yo comí toda la cena, pero Inés no comió la suya. Okay, I ate my dinner, but Inés didn't eat hers. Again, it's not a contradiction. They can both exist at the same time. It's just clarification that Inés didn't eat hers, but you did. El capital de España no es Barcelona, sino Madrid. Okay, a contradiction to the statement that the capital of Spain is Barcelona. Okay, it's not Barcelona, but rather Madrid. Okay, me gustó la película, pero era un poco larga. So I liked the movie, but it was a little long. Okay, this is just, I liked it, but I just want to clarify it was a little bit long. Okay, so pero is clarification, sino is contradiction. Okay, bueno, entonces este fue el video. Espero que han aprendido algo y nos vemos en el próximo. No olvides, por favor, suscríbete y dame un comentario abajo. Y bueno, nos vemos todos. Adiós.